Bien, bella comunidad, estamos en un domingo de reflexión. Espero que ustedes estén pues con la familia y aquellos que no lo están, pues obviamente puedan de igual manera participar en esta bella entrevista. Y hoy les digo, bella comunidad, tengo una invitada de lujo. Estamos pues a mucha distancia, pero gracias a la tecnología, si lo tomamos desde ese punto de vista, dándole la utilidad realmente que nos permite crecer, pues estamos con la doctora Pilar Oviedo Donaire. Bella comunidad, yo siempre estamos buscando información, todo aquello que pueda aportar, ayudar a generar ustedes los cambios que realmente necesitan. Y cuando cuidamos a personas mayores con Alzheimer, con demencia u otras enfermedades neurodegenerativas, en muchas oportunidades y quizás pueda hacer resonancia con alguna de ustedes, pues pensamos que es un castigo, que de repente qué hizo o qué le faltó hacer mi familia y quizás no salimos de ese duelo y estamos en esa resonancia y desde ese punto de vista y desde esos pensamientos vamos cuidando a una persona mayor, acompañando a una persona mayor con Alzheimer. Pero si lo hacemos desde esa forma, como Nancy lo hizo hace muchos años atrás, pues obviamente hay un deterioro físico, cognitivo, mental. Las personas en sí tenemos muchos roles, pero todos los roles, cuando lo abordamos desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el victimismo, pues obviamente no va a funcionar. Y hoy buscando mucha, pero mucha, como les digo, en búsqueda de personas que puedan llevar y puedan dar luz a nuestro camino, sobre todo aquellas personas que cuidamos, a personas mayores con Alzheimer. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué estamos cuidando? Antes yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi madre? Un ser humano que se dedicó, hizo sus roles con lo mejor que tuvo. Y entonces lo veía como un castigo. Pero hoy les puedo decir con toda la información que hay, con toda la conexión que nos llevan las redes sociales, pues la invitada de lujo que se da este tiempo maravilloso de podernos ceder, ella estará pues a unas 6 o 7 horas de distancia, tiene otro tiempo, está en Alemania y desde allí nos conectamos para poder absorber y valorar y poner sobre todo en práctica y poder actuar. Es lo más importante, no solamente es escuchar, sino también concientizarse, tomarlo, hacerlo nuestro y accionar para poder ver los cambios que hay. Y sí hay cambios, bella comunidad, pero todo es un proceso. Y bien, la presentación directamente se lo voy a dejar a la doctora Pilar Oviedo Donaire, que nos mencione cómo es que llegó de repente por ahí algo muy pequeño. Y bienvenida, doctora Pilar, aquí estamos para su presentación. Muchísimas gracias, Nancy. Y bueno, unas gracias infinitas a ti y a tu comunidad que no solamente han tenido a bien invitarme a participar en estas conferencias que me parecen súper enriquecedoras, sino que se están tomando el tiempo y ya por el hecho de presentarse, ya eso vale y habla de la persona antes de nada, porque muchas veces, casualmente en todo lo que tú has mencionado, ponemos pretextos, nos sentimos víctimas de las circunstancias, etcétera. Entonces ya después lo haré y el único momento que tenemos para vivir la vida es ahora. Y cuando tenemos encima que afrontar circunstancias como la de un diagnóstico que es la enfermedad de Alzheimer, pues entonces creo que el tiempo para poder absorber nueva información, o por lo menos ya, aunque no la absorba, abrirme a la posibilidad de escuchar quizás un punto de vista diferente a lo que hasta ahora he podido a través de lecturas, a través de tus contribuciones o a través de la propia experiencia, que es la mejor maestra, quizás ver otro tipo de posibilidades, porque al final yo creo que la vida se va dando a través de abrirnos a algo nuevo, probarlo y ver si es que en nuestra circunstancia eso aplica o no. Si no aplica, pues nada, ya sé que no funciona. ¿Qué aplica? Pues mira,
esto me lo tomo y con eso avanzo. Pues nada, brevemente, un poco acerca de mi background. Somos colegas, antes que nada, con Nancy, y para mí pues es toda una bendición el poder tener la oportunidad de compartir los aprendizajes que la vida me ha regalado. Yo también a lo largo de mis años más jóvenes estuve, bueno, afrontando diagnósticos duros en mi propia persona y que, bueno, algo en mi interior que obviamente no tenía nada de conocimiento de las herramientas que ahora voy a tener la dicha de compartir con ustedes, pero algo en mi interior, mi alma decía, yo no me veo así, no me veo así, por ejemplo, teniendo que vivir con prótesis en las rodillas o teniendo que ya no tener funcionalidad en todo el miembro superior izquierdo, por ejemplo, o teniendo un tumor a nivel de hipófisis aquí en nuestro cerebro. En fin, que todas son algunas de las muestras que la vida en su amor, porque al final eso es lo que quiero que por favor, si algo se lleven de hoy día, es recordar que la vida jamás, jamás se equivoca. Eso es lo que, si alguna frase se van a llevar de estos minutos de conexión, la vida jamás se equivoca. Y voy a repetir la frase de uno de mis mentores, que es Tony Robbins, Life happens for you, que en español sería la vida siempre está pasando para ti, not to you, no para o en contra tuya, sino siempre para uno, siempre para uno. O sea, aunque sean cosas que uno dice, pero ¿por qué a mí? La pregunta no es por qué, la pregunta es ¿para qué? ¿Y por qué no es por qué? Porque el por qué es limitado, en tanto que el para qué siempre tiene una funcionalidad, tiene, es más, incluso hasta un propósito, como es el de Nancy y como también ha sido para mí, porque entonces ahí paso a mencionar a qué cosa a través de todas esas enfermedades, entre otras circunstancias de vida, pues casualmente fue reconocer el llamado que yo tenía, porque yo me he formado pues también en una facultad de medicina, como se ha formado Nancy, en el área de laboratorio y anatomía patológica. He trabajado como investigadora, jefe de proyectos, etcétera. Pueden buscarme en PubMed, que es la base de todas las publicaciones a nivel internacional en el área científico-médica. Pero muy independiente de eso, claro, o sea, mi cuerpo estaba enfermo por el ritmo que yo tenía tan intensivo de vida y porque obviamente nadie nos ha enseñado pues a conocernos a nosotros mismos, a tener tiempo para saber qué cosa es lo que no está yendo bien en nuestra vida y entonces casi que vamos respondiendo solamente pues de manera reactiva a lo que la vida nos está presentando. Es lo que yo le llamo el modo bombero. Voy apagando fueguitos pues por todos lados 24/7 y claro, cuando hay esa desconexión que es la que lamentablemente la gran mayoría de la humanidad a día de hoy se encuentra. A Dios gracias, las cosas están cambiando, también hay que dar buenas nuevas. Entonces, al tener esa desconexión de lo que es la vida, porque la vida hemos pensado que solamente es nuestro cuerpo físico, trabajar y bueno, pues lo que dicen, ¿no? O sea, nacer, crecer, multiplicarse y a morirse. No, la vida, y esa es otra frase que quiero regalarles, pues la vida es simple y llanamente la evolución de nuestro espíritu que se ha encarnado a través de un cuerpo físico, que tiene un cuerpo mental, que tiene un cuerpo emocional y que casualmente las cosas que no estén debidamente digeridas en esos cuerpos sutiles que para nosotros son invisibles, van a repercutir sí o sí en nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿yo a qué me dedico? Pues a mentorizar, a apoyar, a entrenar a personas que en algún momento de sus vidas, pues dicen, aquí hay algo que no funciona. O sea, o estoy repitiendo patrones o simple y llanamente no termino de una cosa y es que ya me veo envuelta en otra. O como en el caso, por ejemplo, que hoy día nos convoca, pues a apoyar a mis clientes y a sus familiares a tener una nueva perspectiva de la enfermedad. Y entonces vuelvo a lo de la pregunta. La pregunta no es por qué, la pregunta es para qué. ¿Para qué la vida? Porque aquí nadie hemos venido por
por asomo, ni tampoco hemos llegado por evolución espontánea. O sea, aquí todos pertenecemos, querramos o no, a un sistema familiar. Y entonces, muchas veces, por no decir el 100% de las veces, pero bueno, para no ser absolutistas, porque yo creo que en la vida no se puede tampoco o blanco o negro, sino hay una paleta de colores. Entonces, muchas veces, pues, la persona que ha recibido, en este caso, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, está sirviendo al sistema familiar. ¿Por qué? ¿Y para qué? Más importante que por qué, el para qué. Para que, por lo menos en los que hasta ahora, tanto a nivel personal como profesional, son mis aprendizajes y mis observaciones. Nosotros en esa evolución que les mencioné al inicio, en esa evolución de nuestro espíritu a través del proceso de la vida, aprendamos a cultivar más amor y también más fe. Y no estoy hablando de religiones, sino simplemente fe. Algunos le llamamos Dios, otros le pueden llamar universo, la vida, algo más grande, como quieran. Ahí yo no me voy a meter, respeto profundamente cada una de las opiniones que hay al respecto, pero el simple y llano hecho de sentir que estamos aquí en este planeta, no por obra y gracia de que se han mezclado 4 moléculas, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, sino que es algo muchísimo más profundo lo que nos lleva a ser un espíritu, llegar a tener una materia, un cuerpo, una fisicalidad. Y entonces, claro, ese cuerpo físico que nosotros tenemos, que tiene trillones de células, tiene una información enorme de todas las 7.000 generaciones de seres humanos que nos preceden a día de hoy. Entonces, como cada uno de nosotros viene dentro de un sistema familiar, muchas veces, y ahí voy pues a tocar ya uno de los temas, que son las constelaciones familiares, que es una herramienta que yo utilizo para apoyar a mis clientes. Como no hemos venido por generación espontánea, sino pertenecemos a un sistema familiar, entonces cuando en mi sistema familiar se recibe una noticia pues que es dura, que bueno, pues pesa, como puede ser ahora el tema que nos convoca, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pues entonces, claro, las personas se preguntan por qué esto no puede ser, encima nos pasa a repetición, ya la abuela o el abuelo, el tío, la madre, el padre, tuvieron también ese diagnóstico, o sea, ¿para qué? ¿Por qué me toca a mí? No, ¿para qué? ¿Para qué? Pues desde el punto de vista de las constelaciones es casualmente para poder sacar a la luz que de repente quizás en ese sistema familiar en el pasado esas personas que casualmente estuvieron afectadas también del mismo diagnóstico, pues fueron tomadas como una carga, como un castigo. Encima, a Dios gracias, pues las cosas han cambiado con respecto a lo que es el diagnóstico en sí, el manejo en sí. Y antes, pues claro, a todas esas personas muchas veces se les tomaba de pacientes psiquiátricos, es decir, para hablar en buen cristiano, de locos. Y entonces, claro, era una vergüenza, mejor de eso no se habla, se les encierra y claro, esa fuerza de vida de esa persona, claro, si murió y no hubo forma de que nadie pudiese tener conmiseración, de que nadie pudiese quizás ver con otros ojos esa circunstancia, de que nadie pudiese cultivar más amor hacia esa persona, aunque no tuviese los conocimientos o quizás alguien que le ayude, pero por lo menos tener ese amor, porque como he mencionado, o sea, las dos cosas por las que no voy a ser absolutista, es mi experiencia, por las que pasan cosas fuertes, que puede ser un diagnóstico de Alzheimer, un diagnóstico de cáncer, un accidente, una pérdida grave, cualquier tipo de circunstancia, las 3 patas que son aquí en la vida de nuestro día a día, que son la pata de las relaciones, la pata de las finanzas o la pata de la propia salud. Cuando pasan cosas gordas es porque eso pues no es azaroso, como digo, la vida no está, como quien dice, diseñada para que las cosas sean al azar. La vida tiene en cada circunstancia, sea grande, sea pequeña, siempre un motivo.
Y entonces cuando hay este tipo de diagnósticos, y si ya esa repetición, es decir, pues ha habido un ancestro, o incluso en la misma secuencia, por ejemplo, es un padre, pero aparte del padre también es el hermano, que han tenido el mismo diagnóstico, entonces probablemente ahí lo que haya sucedido y que quizás también se pierde en la noche de los tiempos, no sabemos de repente, porque a veces también la información va saltando y hay una generación en la que no se ve nada, sin embargo hay un antecesor que sí que tuvo la enfermedad, pero a la siguiente generación no se manifiesta, a la subsiguiente nuevamente hay un caso o dos, y entonces claro, la pregunta es, ¿qué ha pasado ahí? ¿Para qué tenemos que vivir nuevamente esto? Entonces, vuelvo y repito, es para que empecemos a cultivar amor y no vernos como unas víctimas de las circunstancias, no quizás, bueno, pues incluso maldecir el destino, o sea, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Y si encima, claro, hay otros familiares que por las razones que sea, que no vamos a criticar, pero se deshacen un poco pues de las responsabilidades y claro, uno entre comillas tiene que cargar con eso, entonces claro, para aligerar quizás esa circunstancia, lo primero que yo, y ahí ya pasó quizás a mencionar un poco más rápidamente la primera herramienta, lo primero que yo les sugeriría es, con toda la rabia que eso pueda generar, con toda la desesperación que pueda haber, tómense un minuto para respirar con profundidad y para agradecer. En cualquier cosa que ustedes crean, o por último ya si no creen en nada, por lo menos crean en ustedes mismos, porque cada uno de nosotros es hijo de Dios. Lo querramos o no aceptar, es igual que la ley de la gravedad. La querramos o no aceptar funciona 24/7, pues nosotros también somos hijos de algo más grande, si lo quieren llamar así, y entonces tómense ese minuto o esos segundos por último para respirar profundamente y aunque les sea difícil, y ya no solamente al momento de recibir el diagnóstico, sino incluso en el día a día, si por algo de motivos comienzan a notar pues que el familiar pues va teniendo quizás decadencia en su evolución, entonces en lugar de sentirse en un victimismo, yo les invitaría que por favor empiecen a agradecer la circunstancia, porque aunque ustedes no vean el para qué, si ustedes empiezan a sentir gratitud, que es la energía después del amor, la más poderosa que funciona en este universo. Lo que pasa es que hemos hablado y hemos visto siempre el amor como una emoción. Claro, las emociones son energía y por eso son capaces de enfermar al cuerpo, porque si nos vamos al otro extremo, la rabia, la ira, el desespero, el miedo, que es normal sentirlo, pero lo que no es saludable es mantenerlo a lo largo del tiempo. Podemos, por supuesto, tener todas esas emociones. Las emociones están creadas para que nosotros las vivamos y como una especie de semáforo, pero lo que no es saludable ni para nosotros, ni mucho menos tampoco para las personas con las que tenemos que vivir en el día a día, es sostenerlas en el tiempo, porque eso al final va a terminar enfermando nuestro cuerpo, sí o sí, además de dañar nuestras relaciones y como no vamos a tener la energía, pues también van a dañar pues la forma en la que ingresamos dinero. Entonces, nuevamente las tres patas de la vida pues están fastidiadas. Pero ahí tengo que agregar la cuarta pata, que es la principal, que es la pata espiritual. Es como, imagínense una mesa que tiene cuatro patas. Pues la pata principal es la pata espiritual. Por eso, vuelvo y repito, cuando nosotros entregamos la circunstancia que estamos viviendo, por más dura que sea, difícil, complicada, casi que un desahucio, entonces simplemente decir, ok, esto no entiendo cómo voy a hacer, pero lo único que sí sé es que decido, no elijo, porque entre la elección y la decisión pesa más, ya no solamente por el significado de la palabra, sino por lo que hay detrás. Detrás de una decisión siempre tiene que haber un compromiso. Entonces, si yo estoy decidiendo que a pesar de que ahorita no sepa cómo voy a hacer para organizarme, cómo voy a hacer con los recursos, cómo voy a hacer con mis proyectos, elijo y decido confiar en la vida, confiar en mis propios recursos y en mi recursividad.
porque todos nosotros tenemos una serie de herramientas interiores y es nuestra misión encontrarlas, sacarlas, ponerlas en valor, y esa es la recursividad, porque muchas veces, claro, no lo voy a negar, porque yo también lo he vivido, pues nos sentimos atorados, nos sentimos atrapados, o sea, es una nube negra, literalmente en nuestra vida es la noche negra del alma, y entonces, claro, ahí lo primero que se nos viene es casualmente ese sesgo que todo ser humano tiene de ver las cosas en negativo. Entonces yo la invitación que les hago es casualmente salir de ahí y empezar a mirar a partir de expresar gratitud, ¿qué cosa puedo aprender yo de esto? ¿Para qué cosa me toca vivir esto? ¿Qué cosa es lo que la vida quiere que de mí evolucione? Que yo pueda brindarle a este ser querido o que incluso el sistema familiar, a través de esa circunstancia tan dura, pues quizás empiecen a pulirse las relaciones que quizás antaño estuvieron rotas. Y si el paciente o la paciente todavía está en condiciones, o sea, cognitivas, trabajar con ellos, aunque quizás no lo entienda, empezar a hablarles, cogerles de las manos, abrazarlos, empezar a ser más empáticos con sus circunstancias, quizás en la forma en la que también uno se comunica con ellos, pues porque muchas veces ellos repiten, porque no han entendido las cosas o porque van perdiendo también la capacidad auditiva y obviamente pues las cognitivas, eso está claro. Entonces, pero ya te lo dije, pero que no me entiendes, pero otra vuelta, entonces quizás lo que yo les sugeriría, por favor, es que, te lo repito, a ver qué cosa no has entendido o cómo puedo ayudarte a que quizás esto te sea más sencillo o cómo puedes, por ejemplo, para que no confundas una manzana con una naranja, pues mira, la naranja es redonda, es naranja, como su nombre lo dice, y es ácido su sabor. Tócala. Una manzana pues, puede ser roja, puede ser verde, puede tener pintas rojas y verdes y tiene una forma como de corazoncito y entonces se lo ponen aquí en el lado de su corazón, por ejemplo. Entonces ese tipo de circunstancias. Yo sé que también ahí, bueno, todos tenemos un pepito grillo, que es el ego en nosotros, que va a decir, ya, pero yo no tengo tiempo para eso. Claro, yo no estoy diciendo que sea 24/7, pero que empiecen a hacer esos pequeños cambios. Son sugerencias, obviamente yo no les puedo a nadie decir tienes que, sino simplemente son sugerencias para que quizás se abran a otro punto de vista, a otra forma de tratar, porque dentro de lo que son las relaciones humanas, es básico tener en cuenta una triada, y en esa triada es un triángulo. Por un lado están todo lo que son nuestro conjunto de creencias, todo lo que normalmente yo estoy acostumbrada a actuar desde ahí. Por otro lado, están los significados que yo le atribuyo a cada cosa que me está pasando, a cada cosa que estoy escuchando, que estoy mirando. Y por otro lado, están casualmente las palabras. Si yo empiezo a utilizar nuevas palabras, probablemente a través de la palabra se forman los pensamientos y por tanto un pensamiento sostenido en el tiempo genera creencias. Si yo cambio mis palabras, voy a quizás empezar a tener nuevas creencias, nuevas formas de ver la vida, otro significado, y entonces pues ya lo que antes para mí era un agobio, qué fastidio, otra vuelta, pues quizás ahora al empezar a ver que esa persona, aunque no lo exprese, no lo manifieste, porque muchas veces ya las personas con este tipo de diagnóstico pues van perdiendo, entre comillas, el hecho de mostrarse, porque muchas veces muestran iracundos y entonces las personas del círculo familiar piensan, pero si fíjate cómo está maltratando, está gritando, está peleando, etcétera, sí, pero esa persona está sufriendo. Y entonces eso es lo que tenemos que quizás empezar a cultivar, porque eso es una capacidad que todos podemos cultivar, de sentir más empatía. Y casualmente para poder nosotros abrirnos a esa nueva circunstancia tenemos que empezar a utilizar otro tipo de palabras para generar otro tipo de creencias, para que a su vez
resignifiquemos la circunstancia que estamos viviendo y ya no la veamos pues como un castigo o qué desgracia, o no, encima nos saltemos al futuro y digamos, así voy a terminar yo. Tampoco. Ahí también quiero romper una vara que muchas veces se habla, es que la genética le ha pasado a mi padre, le ha pasado a mi abuelo, pues entonces yo también. No. Por eso es lo que antes les decía, que el hecho de que en un sistema familiar las cosas se repitan no es tanto por la genética, es porque ahí ha habido una exclusión, que es desde el punto de vista de constelaciones familiares. Y la exclusión es simplemente cuando no se ha querido hablar de alguien. Tan sencillo como eso. Cuando no se ha querido tratar a alguien pues con cariño, cuando ha tenido que callarse algo, cuando algo ha sido tan duro que es preferible borrar de la memoria eso. Y entonces, claro, ahí tenemos muchos de los síntomas y signos que se presentan, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que las personas pues van perdiendo la capacidad de comunicarse, que las personas van perdiendo la capacidad de recordar, la memoria. ¿Por qué? Pues por eso que les acabo de mencionar, porque algo ha sido tan duro en el sistema familiar que es preferible ya no recordarme de eso. Entonces, en el momento que quizás, y no es necesario que nadie vaya ahora a buscar, a indagar, a ver qué cosa pasó, quizás con un poco de curiosidad, está bien, pero hacerlo por favor con mucho cuidado, con mucha sutileza, con mucho tacto, si es que ha habido otros familiares que quizás ya no solamente que hayan tenido enfermedad de Alzheimer, sino que quizás hayan sido las ovejas negras de la familia, quizás mataron, quizás robaron, quizás generaron una quiebra, o quizás, bueno, pues abandonaron al resto de los familiares, nunca más se supo de él, etcétera. Pues entonces, sin juzgar, simplemente aceptar a esa persona. Es un ejercicio que les sugiero que hagan desde el amor. Acepten a esa persona, no pregunten, no juzguen, por favor, no culpen, simplemente acéptenlo tal cual por el simple y llano hecho de haber sido un ser humano que ha formado parte de vuestro sistema familiar. Es un ejercicio. Después, una pregunta que habíamos bueno, sugerido con Nancy, o te doy paso, Nancita, que es casualmente para irlo viendo y desarrollando. Sí, mira, muy cierto lo que dices, Pilar, porque yo he tenido en el ambiente de poder hacer uso del centro geriátrico, recibir a distintas familias durante un lapso de 15 años, y pues llegué a encontrar a una familia en la cual verbalmente habían matado al papá. O sea, para la familia, para los vecinos, para el entorno, el papá había muerto ya en su tierra natal. Pero bueno, el mundo es pequeño. Viene un familiar, viene una persona buscando información y lo quedan mirando y me dice, él es mi vecino, pero nosotros nos habían dicho que ha fallecido. Entonces yo solamente dije, bueno, ¿qué tiempo? Bueno, le digo, la familia siempre viene a verlo y siempre está pendiente de él. Nada más porque no puedo dar más luz, más informe. Fue la decisión de la familia en la cual él, inclusive para la tierra natal, él ya había fallecido. Lo traen acá a casa y de casa lo traen al centro, y desde ese entonces, para todos, para todo el entorno familiar, social, de amigos, para todos ellos el Señor había fallecido. Entonces, no es avergonzarse, no es tener pena, no es decir, ¿por qué me tocó a mí? Simplemente abordarlo, tener esa valentía desde el amor. Y yo les digo, porque yo siempre les menciono en las charlas, no sé cómo, en qué momento, en qué forma, yo como le mencionaba a Pilar, amiga, colega, le decía, el amor me sale por los poros, es otro amor, como yo les decía, porque ya pues obviamente hay roles que dejan de desempeñarse cuando uno acompaña a una persona con Alzheimer, pero es otro amor, es como disfrutas cada ocurrencia que hay. A veces, como ustedes pueden decir de repente, si yo les contara algunas cosas que normalmente si yo les comento dicen, oh, ¿cómo es posible, no? Pero el simple hecho de pensar, ocurrió, una sonrisa, ya pasó, lo volvemos a hacer de otra manera, o te vas riendo por el camino de cada cosa que dice, y sí, puede ser algo, como dice, jalado de los pelos, pero de eso hay que disfrutar,
porque si realmente lo tomas al pie de la letra, te vas a ir por el otro camino, y el otro camino significa depresión, porque a mí, y etcétera, vamos rumiando las mismas creencias y los mismos pensamientos, y lo que queremos es que se cambien esas creencias, esos paradigmas, que muchas veces lo vemos instalado en nosotros. Y siempre, como yo les digo, bella comunidad, pidan ayuda, busquen afuera a otras personas que puedan ayudarle a conectarse con ustedes mismos, porque muchas veces por falta de desinformación, pero sobre todo pídanlo, porque yo siempre soy de la persona que siempre digo y me conecto a las primeras horas de la mañana y le digo, Dios, ponme en el camino a las personas que necesito para que sean una luz para poder sanar, para que me lleguen las herramientas para que estoy viviendo nuevamente una situación, para qué estoy abocada a cuidar a personas mayores. La información que yo tenga, estoy con el compromiso de poderlos brindar a quienes lo necesiten para que hagan esos cambios, porque la Nancy de hoy no es la Nancy del 2000, de hace más de 23 años. De lo contrario, pues obviamente yo supongo estaría pues de repente siendo acompañada también, me hubiese sumado a que alguien más me cuidara. Pero mi vida ha ido cambiando, como dice Pilar, porque hay herramientas que hemos ido sumando. Y bien, bella comunidad, sé que hay una invitación de parte de nosotros aquí para que ustedes tengan otros, visualicen otros caminos que los saquen del encuadre, como de repente quizás más de uno, y si ya alguien lo ha hecho el cambio, bendecido está, para que puedan seguir incrementando. Y ya hay otra herramienta muy valiosa en la cual yo en alguna oportunidad les he ido hablando, pero hoy vamos a hacer más énfasis con Pilar, y ¿qué es que es para hablar de biodescodificación biológica. ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo lo ve el Alzheimer? ¿Qué es una biodescodificación? Es algo muy corto, muy pequeño para que ustedes puedan realmente asimilarlo, entenderlo, qué significa para Alzheimer, para biodescodificación biológica. Bueno, en la biodescodificación, justamente como lo dice el nombre, es bio y descodificación. Bio, o sea, por la biología, y descodificación, ¿por qué? Porque todo en nuestro ser, como ya mencioné anteriormente, está esa información, está codificada en cada una de nuestras partículas subatómicas, y por tanto partículas subatómicas, átomos, células, moléculas, etcétera, que al final terminan generando todo lo que es nuestra corporalidad, que es lo aparente, pero que no es lo único, porque como les mencioné anteriormente, nuestro ser está condicionado, su existencia, por los campos sutiles, que es nuestra mentalidad, que es nuestra emocionalidad, que es nuestro cuerpo físico, y lo más importante, nuestra espiritualidad. Lo que pasa es que de ese tema muchas veces, por no decir prácticamente nunca, se nos ha hablado, y entonces como no sabemos literalmente quiénes somos, entonces pues vamos literalmente perdidos por la vida. No recordamos que cada uno de nosotros, como ya lo mencioné, somos hijos del creador, bueno, del universo, de semillas estelares, que son diferentes nombres que, bueno, pues ahora se están utilizando. Yo siempre elijo llamarle creador, pero también respeto las formas que otras personas tengan de mencionar a algo que es más grande, que es capaz de generar vida a partir de un par de células, en el caso de nosotros como seres humanos. Entonces, esa información, por ejemplo, partiendo por esa biología tan pura y dura que es la del ser humano a partir de dos células, que serían pues el espermatozoide y el óvulo, cada una de esas células tiene una información enorme de cada uno de nuestros sistemas familiares, y está codificada obviamente pues en toda la extensión celular, no solamente en el núcleo. Es más, hay más información en lo que es la membrana celular que en el núcleo per se. Pero bueno, cada cosa que ha pasado un sistema familiar está almacenada en cada una de las células de nuestro ser. Por eso ahí rompo otra vara, igual que antes lo de la genética. La genética, si acaso, es arañando. Ahí hasta un 5% de las enfermedades están condicionadas por nuestra genética. El resto es epigenética, es decir,
vuelvo y repito, los cuerpos sutiles, la mente, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, tienen que ver sí o sí, pues con lo que nuestro cuerpo físico y todo lo que tiene que ver con nuestra vida va sucediendo por esa codificación que ya está en cada una de nuestras células que sin querer queriendo nos hacen tener un sistema de creencias, un tipo de emociones y por tanto acciones que al final o hacen que yo pues me nutra de una determinada manera o que haga o deje de hacer determinadas cosas, que por obvios motivos escucho algo y no sé por qué me pongo a llorar o no sé por qué monto en cólera, que es simplemente algo, claro, que en nuestro consciente no está, pero en nuestro inconsciente sí. Y entonces, claro, eso está codificado. Entonces, dentro del punto de vista de la biodescodificación, la enfermedad de Alzheimer es casualmente esa codificación, ese engranaje, ese background que está metido, producto de unas vivencias que normalmente se remontan a la infancia, hablando ya no del sistema familiar, hablando de la persona per se. Por ejemplo, me pongo de ejemplo yo. Haz de cuenta que he tenido una infancia muy dura, muy, obviamente no ha sido el caso, pero simplemente para que ustedes lo entiendan. Una persona, por ejemplo, afectada de enfermedad de Alzheimer, o yo misma o quien sea, ha tenido una infancia vivida en soledad, probablemente vivida en un ambiente muy hostil, que quizás se quedó sin padres, que quizás se quedó sin madre, o de repente esos padres no tuvieron la capacidad, los recursos y ya no solamente económicos, sino los recursos emocionales para poder brindar soporte a ese hijo o a esa hija. Y entonces, claro, hubo mucha violencia, hubo quizás abandono, que esas son otras heridas emocionales que también tienen que ver sí o sí con que después quizás si no se ha trabajado toda esa información, se termine generando, por ejemplo, un cuadro de enfermedad de Alzheimer. Entonces, pero todo eso queda codificado. ¿Por qué? Pues porque ha sido vivido, casualmente que son las leyes de Hammer, que el doctor Hammer, que fue un médico alemán, que obviamente pues fue perseguido, satanizado en su día, porque estaba casualmente presentando un nuevo punto de vista muchísimo más humano de acercarse a ver las enfermedades no como un problema, sino simplemente como una oportunidad de sanar casualmente lo que en esa codificación que está ahí metida en las células de esa persona, porque han sucedido una serie de circunstancias durísimas, la persona, claro, las ha afrontado, por ejemplo, un niño no tiene recursos psicológicos pues para afrontar circunstancias de abandono, circunstancias de maltratos, etcétera, entonces, claro, se lo traga solito. Entonces, claro, ahí está una de las leyes de Hammer, que es casualmente haber vivido una circunstancia, un shock emocional muy grande, para el cual no ha tenido forma de poder sobreponerse, de poder salir adelante, de poder trascenderlo y dejarlo atrás, sino que, bueno, ¿qué hace nuestro inconsciente? Nuestro inconsciente, imagínense ustedes, un iceberg, o bueno, nosotros que tenemos nuestros Andes maravillosos, pues la base de los cerros, pues eso es casualmente nuestro inconsciente. Y la puntita ahí, el nevado, solamente el cachito, ya, eso es nuestro consciente. O sea, en porcentaje, un 5% es consciente. O sea, nosotros nos estamos enterando de la vida un 5%. El 95% es la base de la montaña, es nuestro inconsciente, y ahí va ahí a almacenarse como que fuera un trastero o un sótano, o bueno, lo que ustedes quieran decir, un depósito, todo lo que no podemos entender, todo lo que no podemos digerir, todo lo que nos ha pasado y que no hemos sido conscientes, porque ahí también hay cosas buenas, pero claro, estamos hablando de lo que después va a generar enfermedad. Entonces todo va ahí, se almacena, ya bueno, somos niños, no tenemos recursos, bueno, pues sí, he pasado unas cosas terribles, se almacena ahí. Pero claro, ese inconsciente llega a un momento que obviamente va a comenzar pues porque ese es el sentido de la vida, que nosotros a esa sombra, que es nuestro inconsciente, le demos luz para poder evolucionar, porque si no nos pesa. Y entonces, claro, aquí por eso digo, todavía nos falta un poco evolucionar. O sea, imagínense, pues como en la época en la que se pensaba que la Tierra era plana.
y ya sabemos que no, pero claro, a todos los que dijeron que la Tierra era redonda, pues la hoguera, la guillotina, lo que fuese, porque está rompiendo el paradigma con el que se vivía en aquel entonces. Pues lo mismo hizo el doctor Hama, que en la gloria de Dios está. También quiso romper el paradigma. Y bueno, pues fue correteado. ¿Por qué? Porque él lo que preconizaba era que cuando uno es capaz de acompañar para descodificar, él obviamente no ha sido también, antes que nada, valgan verdades, él no ha sido quien fundó la biodescodificación. La biodescodificación es una técnica que ya ha sido un desarrollo que han tenido en Francia, pero en sí, él lo que sí sentó fue las bases sobre las que se ha desarrollado la técnica de la biodescodificación. Pero bueno, volviendo al tema de la biodescodificación, todos esos traumas, todas esas cosas terribles, en el caso del Alzheimer, por ejemplo, hijos que no te quejes, tú a callar, aunque hayan aguantado golpes, etcétera, por ejemplo, o hijos que han sido abandonados, por ejemplo, o hijos que han sido, a pesar de que hayan vivido con los padres, igualito tampoco no han sido vistos. Entonces, claro, eso, entre comillas, son unas infancias duras. Como el niño no tiene recursos para poder salvar esas circunstancias, entonces aguanta, aguanta, aguanta. Pero claro, como nuestro sentido de vida es evolucionar, entonces en algún momento eso va a salir a la luz. Y entonces el personal, el profesional que acompañe casualmente a esa persona o a su sistema familiar a descodificar casualmente lo que está ahí engranado para que no se vea la enfermedad como, ya está teniendo problemas cognitivos, ya está teniendo problemas del control de esfínteres, por ejemplo, o de la alimentación, o de lo que es la pronunciación, la escritura, etcétera, que no se quede solamente en el cuerpo, sino que se vaya a ver más atrás qué shock emocional ha vivido esta persona, qué sistema de creencias, escuchar atentamente cómo es que se refiere él a su infancia, qué conflictos ha tenido con el padre, con la madre, quizás también los hermanos, tíos, abuelos. Entonces, ese acompañamiento va a descodificar, va a abrir ese trauma. O sea, imagínense pues que nuestro cuerpo emocional, o sea, obviamente cuerpo, por decirlo de una forma metafórica, o sea, las emociones las vivimos en cada célula de nuestro cuerpo. Basta ya de pensar que la memoria solamente está en nuestra cabeza. Basta ya de pensar que las emociones pues también vienen solamente de nuestra cabecita, por favor. Emociones, pensamientos están recorriendo todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo, por decirlo de una forma figurativa, está cableado por neuronas. Y entonces la información que estoy sintiendo en esta uña también se está enterando en mi cabeza, se está enterando en mi otro brazo, mi pie, etcétera, todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros empezamos a acompañar a alguien, a decirle, fíjate, cuéntame cómo ha sido, si es que recuerdas, cuéntame cómo ha sido tu infancia, y dejar simplemente hablar a la persona, para entonces nosotros, prestando atención, empezar pues a decirle, ¿qué te parece si en lugar de quizás pues seguir manteniendo ese odio, ese rencor, hacemos a partir de ahora un reset? Ese pasado que te tocó vivir, que ha sido tan duro, eso nadie lo va a quitar porque ya fue. Pero lo que sí puedes hacer a partir de ahora es tomar una nueva decisión. Es mirar ese pasado con otros ojos, porque a pesar de ese pasado, tú no te has muerto, estás aquí y eres capaz, en el momento que tú decidas, liberarte. ¿Cómo te liberas? Con el perdón. Y el perdón no es que uno se lo regala a alguien, el perdón es hacia uno mismo. Porque aunque hayan pasado 50 años, la persona sigue sintiendo las mismas emociones que sintió pues cuando era un bebé, cuando era una niña, cuando era un jovencito, y no ha tenido los recursos para poder procesar eso. Y entonces, aunque hayan pasado 50, 60, 70 años, lo sigue arrastrando. Y eso, claro, está enfermando al cuerpo, porque entonces el cuerpo, en el caso concreto del Alzheimer, eso fue tan terrible. Vale, pues entonces no quiero recordar.
¿Qué tenemos? Pues casualmente que la persona va perdiendo la memoria. De eso no pude hablar, ¿vale? ¿Qué cosa está perdiendo? Pues la capacidad de comunicarse, por ejemplo. Entonces, ahí hay que hacer, si todavía la persona está en la capacidad de poder tomar la información, de relacionarse conscientemente, en este caso, pues con el profesional que le esté acompañando, ya sea mentor, ya sea terapeuta, lo que sea, que tenga ese conocimiento de decirle, ok, ¿qué te parece si a partir de ahora te das el permiso de vivir sin esa carga? ¿Qué te parece si a partir de ahora eliges, decides liberarte de todo ese dolor? A pesar de ese dolor, tú has sido más grande. Esa grandeza que está en ti te ha llevado a que tú puedas avanzar en la vida. Tú no te has quedado ahí, tú no te has muerto. Entonces ya, ¿qué juego, qué rol cumple el seguir rememorando eso? Fíjate lo que estás perdiendo. Entonces, claro, hacerle tomar conciencia, decirle, ok, ¿te imaginas de aquí a 1 año, 2 años, 5 años, con esta misma circunstancia, recordando todo lo terrible, lo que te hicieron, lo que te pasó? Ya, por ti mismo, por amor a ti mismo, a ti misma, elige, ya, aquí se acabó, a partir de ahora me doy permiso, bueno, pues de vivir libre y de vivir mirando a esas personas quizás con otros ojos, que quizás no pudieron hacerlo mejor porque quizás no sabían amar o sabían amar pero de una manera limitada y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Es lo que fue, ya quizás de repente ni siquiera están en vida. Entonces ya simplemente, pues, gracias de todas formas, y eso es muy importante, gracias porque a partir de esos padres, y solo y únicamente esos padres, pude llegar a la vida. Si no, no sería la persona que soy, si no hubiese sido que la vida eligió a esos padres porque eran perfectos para mi evolución. Y yo sé que eso a veces pues puede generar mucha controversia, mucha escorzonera, porque es que, claro, nosotros siempre, sin querer queriendo, y eso es un sesgo, o sea, nosotros tenemos muchísimos sesgos. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro, si para algo está diseñado, es otra verdad también como una montaña, es para hacer que nosotros podamos seguir avanzando en la vida. Nuestro cerebro no está diseñado para hacernos feliz. Por eso nosotros tenemos que aprender a cultivar ese amor, que ese amor sí que nos hace felices. Pero nuestro cerebro está diseñado básicamente, tampoco no digo que únicamente, pero básicamente para que nosotros podamos supervivir, para que estemos en la sobrevivencia o en la supervivencia, dependiendo, porque los dos términos no son sinónimos, pero para eso, para que nosotros podamos salir adelante, pero no está diseñado en su función, en su funcionalidad principal para hacernos felices. Entonces, claro, si nosotros solamente vamos a estar siempre con los mismos pensamientos, las mismas emociones, etcétera, entonces, claro, cuando nosotros tenemos emociones se genera una serie de neurotransmisores que llegan a todo nuestro cuerpo, por eso es lo que les decía, o sea, basta con que aquí tenga un dolor, ese dolor lo voy a experimentar en todo mi cuerpo. Lo que pasa es que, claro, en una intensidad muchísimo más bajita, pero eso no significa que el resto de mis células no se enteren. Entonces, claro, cuando el profesional es capaz de acompañar a la persona y hacerle que tome la decisión de ver esa parte de su vida con otros ojos, que pueda liberarse, y para liberarse se puede escribir cartas, se puede puñetear cojines, se puede ir a gritar al mar, si es que hay la posibilidad de estar cerca al mar, por supuesto, o a un río, o a una montaña. Por último, aunque sea que eso también es una medida de emergencia, pero también funciona, al water, y después dejar pasar agua para que esa persona saque esa rabia, porque muchas veces casualmente lo que va condicionando después todo el deterioro por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, es casualmente esa ira que está ahí adentro metida, por lo que casualmente la persona cuando era pequeña no pudo solucionar. Y se va complicando porque la ira no gestionada, o sea, la ira es una emoción que pertenece a nuestro hígado, desde el punto de vista de la medicina tradicional china.
¿no? Y literalmente por eso también lo de esa serie del Increíble Hulk, que se ponía verde cuando montaba en cólera, pues igualito, porque la ira es una emoción que se vive más intensamente en el hígado. Entonces, claro, el hígado es básico para todas nuestras funciones. Es más, porque también tengo mi doctorado en bioquímica e inmunología, todas las toda la desestabilidad que se va generando, por ejemplo, en esta enfermedad es porque el hígado casualmente no está funcionando bien. ¿Y por qué no funciona bien? Casualmente por esa ira que está allá adentro metida. Entonces hay que sacarla, hay que buscar, si, repito, si la persona todavía está en esas condiciones de poder tomar conscientemente la información que le está brindando el profesional que le está acompañando, pues entonces hay que hacer ese trabajo profundo para que la persona pueda sacar esa ira que allá adentro la tiene constreñida y que muchas veces la ira tan acumulada genera de manera intermitente procesos depresivos, que es también otra de las características de la conducta que tienen, por ejemplo, personas con ese tipo de diagnóstico, o que incluso también el cuidador o los cuidadores pueden tener también eventos depresivos durante esas fases de cuidado del paciente, del familiar. ¿Por qué? Pues porque casualmente tienen tanta rabia muchas veces de no poder entender, de no poder ayudar, y si no pueden aprender a gestionarla, entonces, claro, sí o sí van a terminar después generando y viviendo un proceso depresivo o aún peor, una depresión. Entonces ahí también se puede, obviamente se puede ayudar con alimentos, se puede ayudar con ejercicio y ahí casualmente es lo que también les quería pedir fehacientemente, muevan el cuerpo, tanto el cuidador como la persona a la que cuidan. Es básico, por favor, ya no solamente para prevenir escaras, por supuesto, o para que tengan también su motilidad, su tono muscular. No, además de eso, es básico. ¿Por qué? Porque si ustedes están hablando con amor, están tratando con amor, están haciendo que la persona quizás, pues, aunque no aparentemente no les entienda, le están hablando, fíjate ya, tu pasado no determina tu futuro, tu pasado no lo traigas nunca más a tu presente, es tu pasado, que se quede en el pasado, tú has sido más grande que tu pasado. Ahora estamos en tu presente, date permiso a vivir lo mejor que puedas hasta cuando sea la voluntad de Dios. Y entonces, mientras eso, pues la danza, el baile, el hacer incluso movimientos como que estuvieran queriendo hacer boxing, todo eso que pueda, o salir por último a caminar, y así las condiciones de la persona no lo permiten, por lo menos salir a caminar a áreas verdes. Eso es básico. ¿Por qué? Pues porque se mueve otra energía en áreas verdes. Hay oxígeno, está el sonido, o sea, el cantar de los pajaritos, está el sonido que genera el aire a través de las ramas de los árboles, hay más naturaleza y esa es la energía que casualmente es la vida misma. Entonces, esa es otra idea, otra sugerencia, si cabe, para que ustedes no se sientan, ah, ya solamente tengo que estar aquí sentado. Si hay esa posibilidad, por favor, aprovechenla. Si incluso la persona todavía puede activamente hacer ejercicios, bienvenido. Que está perdiendo capacidad de escribir. Mira, vamos a hacer, aunque sea 15 minutos, descríbeme este párrafo o a ver qué cosas has entendido de lo que yo te acabo de decir. Aunque sea, escribe, o ya por último, fíjate que me gusta tu firma, o escríbeme tu nombre. Cosas así que o se parecen ridículas, parecen pequeñas, pero incentivar a que la persona no se sienta en ese círculo vicioso, o sea, cada día voy a peor. Ya para qué voy a hacer nada, si encima pues o sea, ya lo único que estoy viendo es que ya no me acuerdo, ya no sirvo, y si encima hay pues como quien dice, ay, pero si ya te lo dije, otra vuelta, pero no te acuerdas. ¡Ah! O sea, todo ese tipo de actitudes quizás ya a partir de hoy sería un favor enorme que les pediría que queden en el pasado. Llenarnos de amor lo más que nos sea posible, porque eso, si de algo estoy convencida, genera milagros. Que pensamos que los milagros pues son raros de ver, no.
Los milagros, si nosotros ponemos nuestro foco en ver milagros, pues los milagros pueden suceder. Es más, les sugiero algunos libros ya para terminar. Por ejemplo, Autocuración, que es un libro maravilloso, para que ustedes vean que lo que les he mencionado en alguna parte de la conferencia, que es la epigenética, es posible. Y esa epigenética no está en un laboratorio ni en ninguna consulta. La epigenética la manejamos nosotros a través de cambiar nuestro punto de vista, es decir, el significado que tenemos de las cosas que nos están pasando. Y siempre lo que nos pasa o trae una bendición para nuestra vida, para la vida de quienes estamos cuidando, o incluso para personas que no tenemos ni idea de qué manera podemos impactar. Así que no lo tomen como una maldición, como una cruz que Dios me ha dado, sino más bien como un regalo. Muchas veces son los regalos mal envueltos que le llamo yo, que, oh, mira ese paquete, qué horrible. Sí, pero allá adentro hay un regalo y es nuestro trabajo encontrar el regalo, no quedarnos con el paquete. Qué bueno, Pilar. En realidad, sí, ha resonado muchísimo cuando yo les comento también, es que durante este lapso, como yo les menciono en alguna oportunidad de acompañar ya con el centro más de 15 años, he tenido esa curiosidad y muchas veces, tantas veces se presentaba, porque también en el área hospitalaria subimos a tomar muestra, preguntaban, con demencia, sí, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo se desempeñó? ¿Cómo era cuando joven? ¿No? Entonces, durante todo ese grupo de personas que tuve oportunidad de preguntar a la familia que encontraba, pues no hubo una sola persona que me dijera que la niñez fue muy hermosa y muy bonita. No hubo una sola. Allí realmente podemos darnos cuenta que el factor emocional, que ese sufrimiento que vive ese niño queda con él, que puede haber obviamente una evolución física porque porque hay una evolución que el ser humano no deja de pasar, se da con el paso de los tiempos, pero la sanación de aquello que pudo interpretar se quedó como tal y sigue creciendo la persona con ese chip. Entonces es el momento de poder saber qué es, cómo yo puedo sanar, cómo puedo perdonarme, y obviamente no tener fijación a aquellas vivencias de por lo menos de ira, de rencor, de cólera, etcétera, porque realmente se impacta en nosotros, en nuestro cuerpo, y desde ya ello se convierte, ese shock se traduce en lo que nosotros en la medicina alopática le decimos enfermedad como tal. Entonces, mira, aquí te quiero preguntar, ¿cuáles son las herramientas? Desde la grandeza, ¿qué herramienta de desarrollo personal te pueden ayudar? Y si puedes hablarnos de repente un poquito desde una mirada también sistémica, adicionando esta pregunta más, ¿cómo afrontamos el Alzheimer? Ok, encantada. Esa es la parte principal, lo que antes les mencioné, gratitud. Gratitud, si les resulta difícil, que yo entiendo, muchas veces la vida nos zarandea de tal forma que lo único que tenemos es rabia. Rabia porque no podemos entender, y la rabia es más, o sea, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, porque yo también tengo una maestría en macrobiótica y medicina tradicional china, la rabia es la energía negativa de la fuerza de vida, y esa fuerza de vida nos viene del hígado. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos en la rabia, en la queja, en el lamento, entonces nos vamos deprimiendo, porque ya no tenemos energía de vida para salir adelante. Se consume. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues nuevamente transmutar esa rabia que se convierta en energía de vida. ¿Cómo la transmuto? Agradeciendo. Esa es una de las primeras medidas, que es difícil, sí. Entonces, hay varias técnicas, una de ellas puede ser, aunque no entienda, me viene el pensamiento repetitivo, caracho, que revuelta esta historia, que no sé cuánto, ya no lo soporto, ya no lo aguanto, gracias, 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 hasta que, o sea, nuestra cabeza no puede sostener dos cosas a la vez. Entonces, si yo empiezo de manera consciente hasta que se haga inconsciente, o sea, del pico,
del Huascarán, bajo a la montaña, o sea, mi pico es mi consciente. Vale, pues yo tengo que hacer camino hasta abajo y entonces para que sea inconsciente yo me tengo que repetir lo que les mencioné de la triada. O sea, si yo me digo nuevas palabras, sí o sí llegará un momento en que ya en inconsciente, en automático, yo, cuando algo me pase, que me fastidia, sí, tengo permiso, por supuesto, de montar en cólera y de cabrearme, por supuesto, pero que sea limitado en el tiempo, por favor, porque aquí voy a hablar de otro tema que también es sumamente importante y que no quería que pasase desapercibido, porque también tiene que ver no solamente con la enfermedad de Alzheimer, sino con toda nuestra salud en general. Momentos sostenidos en el tiempo de miedo, que la hija del miedo es la cólera, porque claro, tengo miedo de algo, pero como la fuerza de vida es salir adelante, entonces tengo que montar en cólera para poder tener fuerza de ir hacia adelante, que será una fuerza limitada, porque ya digo, o sea, normalmente la fuerza de vida es que nosotros siempre vayamos evolucionando, pero la cólera nos hace ir hacia adelante, pero claro, ya llega un momento que se limita y más bien es todo lo contrario, me voy a deprimir si que no la gestiono. Entonces, pero aparte de eso, nuestro sistema inmunológico se paraliza. Cada vez que nosotros entramos en miedo, estamos en cólera sostenidas. Y entonces nuestro sistema inmunológico es básico para que todos nuestros procesos de regeneración celular se puedan dar de manera natural. Cuando nosotros sostenemos a lo largo de días, semanas, meses, años, estados de estrés, que estrés es una palabra que para mí, lo siento, pero es un eufemismo, es miedo. Entonces vamos a tener una capacidad, nuestro sistema inmunológico va a seguir funcionando, pero al ralentí, es decir, en mínimos. Entonces, por eso, inmediatamente empezar a entrenarnos a estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia, etcétera. Gracias, 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 aunque me salga con rabia, pero hasta que eso vaya bajando esos decibeles de la rabia que pueda hacer que yo tenga, de la cólera, del miedo que pueda hacer que yo tenga, para que se vaya a través del consciente haciendo inconsciente. Y ya después me salga en automático, en lugar de estar yo en la cólera, en la queja, que la frustración, la amargura. No, o sea, esto es algo que pese a todo forma parte de la vida. Y por tanto, si quiero que la vida me vaya bien, que ese es un secreto, tengo gratitud. Ese es un secreto que de verdad abre portones. Lo único que la Sí, 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 gratitud sí. no abre puertas, abre portones. Entonces, adicional a eso, en las noches, por ejemplo, cójanse una libreta bonita, si tienen libreta, si no tienen libreta, aunque sea un papelito, pero escriban por lo menos ya ahí jugando al regateo, aunque sea 3 agradecimientos, por favor. Háganlo por 21 días, porque en 21 días es el mínimo periodo de tiempo en el que nosotros somos capaces, desde nuestro consciente, el pico de Huascarán, 5%, bajar a nuestro inconsciente un nuevo hábito para que después salga en automático. Entonces, 21 días, comprométanse con ustedes mismos porque no es con nadie más. El favor se lo están haciendo ustedes y al entorno al cual pertenecen, de empezar a cultivar gratitud. Me escribo ahí. En la noche puede ser, que lo hacen a cualquier hora del día también. El asunto es que por cada día por lo menos 3 gratitudes, que pueden hacer más, por supuesto, eso es ilimitado, pero gratitud pues porque estoy funcionando, gratitud porque tengo fuerza para cuidar de mi familiar, gratitud porque pese a todo este familiar sigue vivo. ¿Qué cosa puedo aprender? ¿Cómo ha sido su vida? Quizás mirarlo con otros ojos. Entonces, eso es una herramienta. La segunda herramienta, lo del movimiento que antes les dije. El movimiento no solamente es más, o sea, los invito a que igual ahorita se paren. Yo me voy a parar dentro de lo que toca. Y entonces, claro, al pararse ustedes, lo primero que van a hacer es simple y llanamente, pues, imaginar como que de su pecho hay un hilo dorado, lo pueden poner plateado, no sé el color que les sea favorito, pero que los está sosteniendo como que estuvieran, imaginemos que cada uno de nosotros es como que fuera una marioneta y casualmente de nuestro corazón está saliendo ese hilo y que se pierde pues en los cielos para que recordemos
que mientras nosotros así lo creamos, porque ese es nuestro libre albedrío, estamos sostenidos por la vida. Por favor. Eso es básico, porque muchas veces sentimos que nos han quitado el suelo, que no sabemos qué hacer con lo que nos está pasando. No. Cada uno de nosotros, mientras así lo creamos, estamos siendo sostenidos, estamos siendo contenidos por la vida. Entonces, imaginar pues como que hay un hilo que nos está conduciendo, pues ahí amarraditos de la mano de Dios. Otro ejercicio, casualmente estando también parados, porque muchas veces cuando entramos en cólera, entramos en depresión, especialmente en depresión, inconscientemente, porque es la postura que adopta el propio cuerpo, eso se llama estados kinestésicos. Entonces, claro, se nos hunde, la respiración se hace muchísimo más bajita, la forma de hablar también, pues ya nos sentimos apocados, encorvados. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tirar los hombros hacia atrás, sacar pecho literalmente y bueno, levantar la cara, porque también se baja cada vez que hay estados depresivos y todo es mecanismo inconsciente. Por eso vuelvo a la base del Huascarán, eso es lo que está mandando nuestra vida. Entonces nosotros conscientemente tenemos que cuando nos pillemos en esas posturas, pues simplemente mover el cuerpo allá. Es más, les animo, porque eso también se puede hacer, colocar en el reloj, perdón, en el teléfono, alarmas, por lo menos 3 alarmas al día, para que haya, ¿qué cosa he estado pensando ahorita? ¿Cómo me he estado sintiendo? ¿Y cuál ha sido la postura que he tenido? Entonces, cada vez que le suene la alarma, ¿qué cosa es lo que estaba pensando? ¿Cómo me estaba sintiendo? ¿Cómo es que tenía mi cuerpo? Entonces, eso también va a hacer que ustedes empiecen quizás al momento, porque cada vez que nosotros cambiamos nuestro cuerpo, la postura que tiene nuestro cuerpo, en nuestro cerebro comienzan a producirse otros neurotransmisores. Y ya la guinda del pastel es y encima sonreímos. O sea, que nos suena la alarma, ¿qué cosa estaba pensando? Que mira, esta desgracia, no sé cuánto. ¿Cómo me estaba sintiendo? Todo negro. ¿Y cómo estaba? Pues así. Vale, pues ahora sonrío, aunque sea fingido, no importa. Pero el cerebro simplemente va a captar Cuando nosotros entramos en pánico, cuando estamos en ira, pues lo último que vamos a hacer, o sea, que no vamos a hacer, es sonreír. Entonces, por eso nosotros tenemos que dar una nueva información a través de nuestra corporalidad para que en nuestro cerebro y en el resto de nuestras células se genere otra química, neurotransmisores vamos a llamarle, que es un nombre científico, otra química que nos haga estar en otro estado, en un estado de serenidad, para que desde la serenidad podamos afrontar las circunstancias con una mente más clara. Eso es una herramienta básica. Y ahora ya lo último, el que quiera, porque no es obligación, pero ya el que quiera, pues también, simple y llanamente, lo que puede hacer es comenzar a hacer como que está corriendo, pero en el mismo sitio. No es necesario, si quiere salir a correr, genial, pero aunque sea en el mismo sitio, como que está haciendo una especie de calistenia. ¿Por qué? Porque eso hace también que nuestro flujo sanguíneo se active. Porque de nada sirve que ya, bueno, sí quiero pensar mejor, quiero sentirme mejor, pero esa información no está llegando al resto del cuerpo y solamente va a llegar pues con que se active el flujo sanguíneo. La persona, en este caso el cuidador, porque esto es más que nada para el cuidador, bueno, pues le es incómodo hacerlo ya. Es up to you, o sea, cada uno que lo haga si quiere hacerlo. Yo simplemente les estoy dando pautas para que así todo lo que hemos hablado literalmente se haga carne, o sea, esté metido en nuestro cuerpo. Y que no solamente esté en el filtro de la mente porque lo he escuchado o porque lo he leído, sino que ya se haga carne. Eso es lo que quería mencionarles respecto al cuerpo. Ahora otra cosa que ya les mencioné también, la respiración. Hay una respiración que es un poco intensiva. No les digo que la hagan al 100%, pero por lo menos hagan un ejercicio, se las voy a enseñar. Colocan los brazos, no sé si se llega a ver, ahí la pantalla, o sea, abran los brazos, o sea, los hombros en este caso, a 90 grados, y entonces van a tomar el aire por la nariz y lo tiran por la boca, 10 veces. O sea, subiendo los brazos cada vez que inspiran, bajando cada vez que se expira y se tira el aire, así 10 veces.
¿ok? Y entonces ahí ya se quedan tranquilos. Es más, pueden cerrar los ojos y o sea, se preguntan a sí mismos qué cosa es lo que están sintiendo a nivel de su abdomen, porque ahí ese es nuestro cerebro emocional. De aquí arriba, nuestra cabecita es nuestro cerebro mental, pero nuestro cerebro emocional está tronco-abdomen. Entonces, pregúntense a ustedes mismos qué cosa es lo que están sintiendo, qué cosa es lo que se está moviendo ahí. Entonces, la segunda fase, obviamente, la técnica, como les dije, es priming. Es una técnica desarrollada por Tony Robbins. Y bueno, él es uno de mis mentores y yo le tengo mucho respeto porque son técnicas que han sido probadas ya con miles de personas. Y obviamente yo también, antes de mencionarles todo esto, también me lo he pasado por el cuerpo, si no, no lo mencionaría. Funciona. Esta respiración se hace 3 veces, es decir, respiran de la forma que les he enseñado, se toman ese minuto para sentirse a sí mismos, porque no están sintiendo a nadie más sino a sí mismos, qué cosa es lo que su cuerpo les está expresando, de ahí vuelven a repetir la segunda serie, la tercera serie. Después que han repetido esas 3 series, les invito, porque eso también es nuevamente una invitación, a que simplemente cierren sus ojos, coloquen sus manos encima de sus faldas, o sea, de sus muslos, tiren los hombros hacia atrás lo más que puedan, inspiren profundamente, expiren, y entonces ahora, estando con los ojos cerrados, se van a imaginar que hay una luz que puede ser una mezcla de azul con dorado, con plateado, o los colores que a ustedes más les gusten. Imagínense que esa luz está bajando del cielo y que les inunda desde la punta de la coronilla, o sea, desde la cabeza hasta el último dedo pequeñito de nuestros pies. Imagínense que esa luz sanadora, que repito, puede ser azul, que normalmente es el color que está asociado con la sanación, lo mismo que el dorado, pero si ustedes tienen otros colores también es libre elección, pero esos son los colores indicados. Entonces ustedes siguen respirando con tranquilidad, no es necesario forzar la respiración acá. E imaginen pues que esa luz está sanando cada una de sus células. Pongan esa intención de que esa luz está sanando cada una de sus células. Y ahora, entonces lo que van a hacer es expiran con fuerza el amor que ustedes tienen junto con esa sanación que ustedes han experimentado a través de esa visualización, de ver pues que esa luz de sanación está rodeando todo su cuerpo. Entonces, que no solamente se quede con ustedes, sino que encima también la están enviando al resto de personas o al planeta, porque ahorita nuestro planeta necesita más que nunca sanación. Y la sanación solamente puede venir desde el amor. Otra herramienta para lo que es la alimentación, básico, por favor, que allá es una bendición, nuestro amado Perú, arándanos. Arándanos, cerezas, y ahora el año pasado encontré que hay cerezas ya desecadas, fresas también, todo lo que son semillas, por favor, que dentro de las semillas está pues la linaza, que la pueden preparar y añadir al momento que están preparando su desayuno, la chía, que pueden dejarla desde el día anterior, remojar un aproximado de una cucharada en el fondo de un vaso y le añaden más o menos esta cantidad de agua, lo dejan remojar de una noche o sea, de la noche anterior para el día siguiente, se lo toman. El sésamo, que nosotros le llamamos ajonjolí,
Sí, exactamente. Ahí hay dos versiones, que hay que tomarlo tostado, no sé cuánto. Yo, en mi propia experiencia, por lo que he estudiado, aparte porque es también la parte bioquímica, yo recomiendo que preferible no, porque a veces los aceites esenciales, porque nuestro cerebro es básicamente grasa. Entonces, Gracias. por eso necesitamos casualmente estas oleaginosas, como puede ser la linaza, como puede ser el lino. Yo sé que de repente es un poquito más complicado conseguir semillas de lino, pero bueno, tenemos la linaza, tenemos el ajonjolí, tenemos las nueces, que no hay nueces, que es más caro, no sé cuánto, tenemos pecanas. Lo mismo. En el caso de las pecanas, como ahí tiene, a diferencia del sésamo, perdón, de la ajonjolí, tienen pues su, eh, ¿cómo le dicen? Su cobertura, que es pues el envoltorio de la nuez. El problema es que a veces, claro, nosotros no tenemos forma de saber si es que ya han empezado a formarse, hay unos pequeños crecimientos de hongos. Entonces, por eso es mejor asarlas, pero muy leve, pasarlas, o sea, calentar la sartén. Y eso también quería mencionarles, por favor, si tienen instrumentos de cocina, o sea, sartenes de aluminio, por favor, retirarlas. Yo sé, yo en algún momento de mi vida también he tenido que tomar medidas radicales. La vida provee. Cuando uno genera vacío, la vida se encarga de llenarlos. Es lo único que les puedo decir. Entonces no tengan miedo ya que voy a tirar y ahora en qué voy a cocinar. Quédense o en la medida de las posibilidades, si tienen, aunque sea una ollita de barro, mejor que de aluminio. Si tienen de acero, si tienen, es lo más saludable. Y ahora, a Dios gracias, porque eso lo he visto en los precios todos estos años que voy por allá, a Dios gracias, pues los precios han bajado. Así que si ustedes tienen la intención de renovar también ese instrumental, en este caso de la cocina, pues la vida les va a acompañar. Y lo único que tenemos que tener es la certeza, porque no es ver para creer, es creer para ver. Y a veces, pues claro, no, pero ¿de dónde va a salir? Si ustedes están haciendo el bien, créanme, porque yo lo he vivido, la vida acompaña. Lo otro, dentro de los instrumentales de cocina, por favor, teflón también fuera de la cocina. Y el uso de microondas. Los microondas, si acaso, para utilizar solamente para calentar compresas de semillas, para cuando hay un estiramiento muscular, etcétera, o hay algún dolor abdominal, bueno, pues ahí hay compresitas que haya visto que venden de semillas, para eso sirve un microondas. Un microondas ha salido de la industria militar y bueno, pues lamentablemente sirve para lo que sirve, pero cualquier alimento que se vaya a calentar o a cocinar en el microondas se ha desnaturalizado completamente. Es decir, se está comiendo casi que cartón pasado por un microondas. Entonces, por favor, microondas, adiós. O si lo quieren retener, que también es una buena idea, que solamente sea para calentar compresas de semillas, por ejemplo. O sea, no sirve para calentar agua, para cocinar, o sea, hay que salir de esa mentira, no me crean, como también eso es necesario, no me crean nada, por favor, compruébenlo, investiguen. Ese es siempre la llamada y el favor que les pido. No, no, y lo mismo también con otras personas, o sea, no hay que creernos todo a pies puntillas, tenemos la capacidad de investigar y de poder sacar nuestras propias conclusiones, porque tenemos que aprender, quizás eso tampoco nunca nos lo han dicho, pero tenemos que ser nosotros nuestros propios gestores de salud, porque hay todo un imperio montado para que se mantenga la población enferma. Y no voy a entrar en ese tema a profundidad, simplemente pues es nuestro derecho cuidar de nosotros mismos y no pues esperar que alguien o algo vaya a tomarse el tiempo de cuidar de nosotros, porque no es la verdad. Eh, y lo digo con conocimiento de causa porque yo también he participado en mis años de investigadora, pues he tenido la posibilidad de ver cosas que funcionan bien y otras que no funcionan bien en la industria farmacéutica. Obviamente, hay de todo en la viña del Señor, por eso es nuestra responsabilidad.
tomar nuestra salud en nuestras propias manos. Otra cosa más respecto de la alimentación. Agua, por favor, básico, 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 porque nuestro organismo es 75% agua. Y toda esta información ahora que les he compartido, quizás, bueno, lo siento si he sido en algún instante un poquito más rápida, pero tenemos un espacio de preguntas, entonces, por favor, agua, para que ustedes puedan hacer llegar esta información o cualquier otra cosa en su día a día a todo su organismo. Un organismo deshidratado es un organismo que sí o sí se va a enfermar. Otra cosa, si ustedes quieren enriquecer esa agua, pues entonces pueden bendecirla. 1, pueden echarle gotitas de limón. 2, 3, le pueden echar también una pizquita de bicarbonato, que todo eso puede costar tiempo, que agobio, no sé cuánto, ya, no importa. Aunque sea agua filtrada, por favor, agua de botella de plástico en la medida de las posibilidades, evitarla por el tema de los bifosfonatos, del BPA que le llaman, que se van a pasar de la botella de plástico al agua. Entonces, por favor, evítenlos en la medida de las posibilidades. Hervir el agua, como se hacía en mi infancia, que ahí mi mamita, y hasta ahora a veces todavía hierve el agua en tetera. Bueno, saludos a mis papás también, que creo que también están aquí siguiendo. Entonces, hay formas de poder ayudarnos por ahí en el tema de la alimentación. Otra cosa también súper importante con respecto a la alimentación es, por favor, todo lo que sea comida rápida que viene envuelta en papel aluminio, etcétera, o cocinar con papel aluminio también desterrado del hogar. Lo mismo que los plásticos para envolver comidas, etcétera. Por favor, en la medida de las posibilidades, utilizar vidrio. Vidrio, cerámica, madera, ok. Y si acaso plástico, que tenga el número 5. Que haya, Dios gracias, ya hay la señalización, que eso también yo lo he comprobado. Ya los recipientes de plástico, prácticamente la gran mayoría, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría ya tienen su triangulito en la base, en donde aparece un numerito. Ese numerito, para que sea seguro para nuestra alimentación, tiene que ser el número 5. ¿Ok? Y lo principal, todos los días, por favor, es otra sugerencia, tanto al amanecer como al irse a dormir, colóquense sus manos al corazón, den las gracias por el día, Dios les está regalando, si es en la mañana, o al anochecer, por el día que Dios les ha regalado, con todo lo que haya podido pasar, que no nos haya gustado o que hubiésemos querido que haya sido de otra forma. Bueno, entrenémonos, por favor, en ese acto de gratitud, simple y llanamente por el hecho de estar vivos y funcionando. Y poder, en el caso de los cuidadores, que obviamente ya tendrán también su parcela en el cielo, de poder tener la dicha de cuidar a un familiar o a una persona que de repente ni siquiera es su familiar, pero bueno, de repente le pagan o de repente lo está haciendo por cariño, aunque no sea familiar de sangre, pero den las gracias, por favor, o sea, no me cansaré nunca de mencionar el poder que tiene la gratitud, porque la gratitud y el amor, o sea, si estamos cultivando gratitud, inevitablemente estamos cultivando amor, que es nuestra verdadera esencia y que es lo que nos hace verdaderamente brillar con la grandeza que cada uno de nosotros tenemos. Y esa grandeza obviamente pues es para dar nuestra mejor versión a cada una de las personas que tienen que ver con nuestro día a día. Incluso con dar solamente una sonrisa, ya estamos quizás cambiándole el día a alguien, aunque no le digamos nada. Entonces, a partir de estos pequeños hábitos, como les digo, pueden ponerse como meta 21 días para que ojalá algunos de ellos no empiecen tampoco queriéndolo hacer todo, pero por lo menos con el que más les haya resonado, 21 días. Comprométanse para que empiecen a ver, pues, quizás nuevos resultados, porque cuando se cambian las causas, hay nuevos efectos. No hay cambios en las causas, los efectos no van a cambiar. Por eso es lo que yo les mencioné al comienzo de esta conferencia.
queremos ahí al cuerpo y que tome pastillas y que le hagan tal cosa, que le operen, ya sí, o sea, eso es limitado. Para que haya un cambio que se sostenga en el tiempo, el cambio tiene que ser en los cuerpos sutiles para que el efecto, que es el cuerpo, pueda sanarse. O por lo menos, porque tampoco vamos a hablar aquí de que los milagros ya están ahí a tutiplén todos los días, no, pero por lo menos que la calidad de vida de el paciente, por ejemplo, aquejado con este diagnóstico, que también aprovecho en decir, un diagnóstico no es un pronóstico. Un diagnóstico me habla del pasado y está bien, ok, ya estoy tomando conocimiento, pero el pronóstico, si la persona todavía está en la capacidad de tomar decisiones por sí misma y está acompañada por el sistema familiar, pues entonces el pronóstico será un resultado de lo que ese sistema familiar y la persona per se hayan decidido para sí. No tenemos por qué ser una estadística. Yo por lo menos hace tiempo que salí de las estadísticas, así que les invito a hacer lo mismo, a no ser parte de un promedio. No, señor. Cada uno de nosotros puede romper las estadísticas y ser un caso milagro, puede ser un caso excepcional, un caso que no tiene explicación, una sanación espontánea, lo que quieran llamarle. Eso está a nuestro alcance, pero tenemos que ver la vida quizás con un espectro más grande del que hemos estado condicionados a verla. Me enfermo, que me diagnostiquen, que me mediquen y se acabó. No, hay otra forma de estar en la vida y esa es mi invitación a que tomemos lo que antes les he dicho, esa decisión de creer otras cosas para ver otras cosas, no que primero veo y después creo, no, creo en algo diferente porque estoy esperando un resultado diferente, porque estoy esperando un milagro. Y aunque no lo llegue a ver, quizás porque yo no puedo, nadie puede garantizar pues que va a suceder o que ya simple y llanamente a veces pues la vida sucede y bueno, pues la persona se va, pero por lo menos habrá mejorado su calidad de vida, ustedes habrán también experimentado También. la forma de estar en la vida, de cuidar a esas personas, ya sea su familiar, ya sea bueno, pues una persona que les toca cuidar, ya sea por un tema laboral o simple y llanamente por un tema amical, porque de repente también hay personas que están totalmente solas y no hay quien las cuide y entonces un amigo o un vecino o vecina los cuida. Y claro, aunque no hay una vinculación de sangre, todas las almas al final en este planeta estamos vinculadas y somos casi que una gran familia. Lo que pasa es que, claro, no como si se apellida Rodríguez y yo soy Oviedo. O sea, no, o sea, en el alma todos somos una gran familia. Lo que pasa es que, bueno, pues ya para organizarnos aquí, pues no, familia solamente los que tienen mis apellidos. No, pero en el alma todos somos familia. Entonces, si están teniendo ese amor para cuidar a otras personas, pues eso sí o sí será compensado. Si lo están haciendo desde la autenticidad y no para quedar bien, sino desde esa autenticidad, desde esa grandeza, lo hago porque me nace del alma. Gracias, Pilar. Pilar, por aquí me están diciendo qué libros estás recomendando, uno y otro. Si hay alguien que quiere conectarse, de repente, tener de repente una relación contigo más personalizada, porque quiere sanar algo de su infancia o quizás por allí de su árbol genealógico, ¿cuál es tu número telefónico que se puedan comunicar? Me dices primero los libros y después nos brindas tu número telefónico. Exactamente, genial. Vale, pues uno de los libros que lo tengo, porque me lo he traído a propósito, lo he comprado casualmente allá, ahora que estuve de En vacaciones. Perú, o sea, si lo encuentran aquí en Perú, bella comunidad, Crisol lo vende, Exactamente, Crisol lo vende. exacto, que ya habíamos hablado con Nancita también de Sí. eso, autocuración. Después, El placebo eres tú, del doctor Joe Dispenza. Obviamente, yo sé que eso no es políticamente correcto, pero obviamente yo soy peruana y lo seré en cualquier parte del planeta en la que esté hasta el último instante de mi vida en esta encarnación. A veces yo sé que uno puede tener todas las mejores intenciones, pero a veces pues la economía, porque hay un atoro casualmente, no fluye. Entonces, ya, pero no tengo dinero para comprarlo. Ok, hay la posibilidad de ir a los canales de YouTube, por ejemplo, hay la posibilidad, la obra maravillosa que está haciendo Nancy,
de todo el material que ella está compartiendo también con ustedes. Por ejemplo, en el caso del libro que acabo de mencionar, El placebo eres tú, del Dr. Joe Dispenza, hay PDFs. Otro libro maravilloso es Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. Todos esos libros, ya digo, eso no es políticamente correcto, pero yo entiendo las circunstancias en las que muchas veces las personas se encuentran y que pese a todo igual quieren salir adelante. Entonces, háganse el compromiso con ustedes mismos, que ustedes tienen la capacidad de generarse esos recursos y que ahorita, aunque su pepito grillo, porque todos tenemos un pepito grillo que es el ego, que así muy resumidamente es el enemigo que nos fastidia la vida. Entonces, claro, ¿tú de dónde? Si tú no tienes, mira cómo estás, y encima ahora con este problema, no sé cuándo. No. Ustedes dicen, ok, de momento, esto es lo que mi realidad me permite. Con lo que yo tengo, con los recursos que yo tengo, tiro para adelante y la vida se encargará porque yo quiero prosperar no solamente para mí, sino también para servir a este familiar o para servir a esta persona que estoy ayudando o para poder incluso después ustedes mismos ya no solamente ser un testimonio, sino también, como es el caso de Nancy, como es el caso mío, poder montarse su propio negocio y brindar sus servicios. Entonces, empiecen por ahí con lo que tienen, pero háganse el compromiso con ustedes mismos, ok, de qué manera esto que me está pasando puede ser más bien una posibilidad para que yo pueda salir adelante, ayudando a otras personas con lo que ha sido el regalo mal envuelto de mi vida, pero que yo puedo también ser una luz para otras personas que, así como yo, han estado pues totalmente atoradas, con problemas, viendo todo negro, etcétera. No, esto es una posibilidad, esto es un regalo, lo tomo como tal, estos son los recursos que tengo, no importa. Empiezo pues ya mirando vídeos, bajándome libros, pero ya en algún momento pues voy a empezar a comprarme originales, voy a poder quizás comenzar a tener ideas de poder prestar mis servicios a otras personas, etcétera. O por lo menos ayudar a tener la capacidad de comprar, porque yo sé que muchas veces también incluso hasta para alimentos, también porque yo he trabajado ya muy sucintamente también en áreas rurales allá en Perú, he trabajado en la selva con comunidades nativas en donde solamente se llegaba por navegación en río. A Dios gracias, yo trabajaba para una empresa que, bueno, llegábamos en 3 horas y media en un deslizador, pero a esas comunidades solamente se accedía por río en 3 días de navegación en las mejores épocas, porque si no eran 5 días. Entonces yo sé lo que es no tener. O sea, porque lo he vivido ahí apoyando a esas comunidades y a veces pues, ellos sí obviamente sí tenían su radio, etcétera, pero a veces pues los recursos básicos faltan y a veces, aunque no estén metidos en el último pino del campo, en las mismas ciudades grandes también hay circunstancias, pero háganse ese compromiso con ustedes mismos que son capaces, esa grandeza está en cada uno de nosotros y somos capaces de poder sacarle a relucir y salir adelante, porque eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros pues salga adelante, que no nos quedemos atorados, que sanemos lo que haya que sanar, ya no solamente en el cuerpo físico, sino a nivel emocional, porque a veces, por ejemplo, cuando hay trabas con el dinero, porque casualmente a nivel emocional hay algo que ha quedado ahí sin mirar, pero bueno, eso se sana y se sigue adelante. Otro libro al respecto de lo que es el tema de la epigenética es Biología de la Célula, de Bruce Lipton, para que ustedes vean qué poderoso, ustedes se convenzan, porque él también ha sido científico igual que yo, hasta que llegó un momento en que simplemente dijo, pues mira, esto es realidad para quienes quieran creerlo, yo estoy viendo aquí con células lo que está pasando. Y obviamente pues también en personas. Entonces, la biología de la célula también es un libro maravilloso para que ustedes vean pues el poder que tienen nuestras palabras, el poder que tienen nuestros pensamientos, nuestras emociones, que bien gestionados nos llenan de salud y de vida. Si tenemos un propósito para ir adelante, eso es lo único que nosotros nos basta, además del compromiso, para ir, como quien dice, pues contra todo lo que me pongan por delante, porque tengo un propósito, tengo un porqué, un para qué, y tengo a su vez también todo lo que yo voy a poder dar
para que por qué me estoy moviendo, para qué me estoy moviendo, yo lo pueda llevar hacia adelante. Entonces, si eso nosotros nos lo creemos, entonces la vida y todo nuestro organismo se resetea y dice, ah, ya sí, ahora tengo una razón, pues entonces ya voy a dejar de estar ahí, pues diciéndome, ya mira, para esto, yo no, así nomás me quedo, no, ya, olvídense de eso. Es resetearnos a nosotros mismos y ese libro pues les va a poder apoyar en eso. Otro libro también maravilloso es El trabajo con el espejo, también de Luis. De Luis Hay. Sí, de un trabajo de 21 días, que también es bastante poderoso. Y he encontrado también un canal que probablemente porque claro, por derechos de autor, etcétera, solamente les puedo mencionar, es de una española que se llama Camila. Probablemente se lo haga llegar a Nancy, porque ha sido un descubrimiento de estos días que me parece muy interesante, porque también ayuda a que casualmente las personas que cuidan a pacientes con Alzheimer puedan comunicarse desde otro lugar, puedan entender cuál es la psicología que está viviendo el paciente y que quizás pues aprendan a tener más paciencia, a cultivar más paciencia con ese ser amado o con esa persona que puede ser un cliente, por ejemplo, cuando no hay una vinculación, como en el centro de Nancy, por ejemplo, que ella tiene unos colaboradores maravillosos pues, que cuidan a los pacientes que llegan a su centro. Entonces, claro, ahí no hay una vinculación de sangre, repito, pero están sirviendo a esas personas, a esos pacientes. Entonces, ese canal también me parece interesante. Te lo voy a pasar, Nancita, para que... Okay. Por eso te digo, no, he preferido no mencionar porque hay por temas de derecho de autor, etcétera. Entonces, esas creo que son herramientas importantes para que nosotros empecemos a ver la vida de otro lugar. Otro libro interesante, pero que es un poco gordo, es de Bert Hellinger, que son las leyes, bueno, los órdenes del amor, no las leyes, bueno, para entendernos en buen cristiano, órdenes serían leyes o en todo caso principios que rigen el amor. Pero bueno, al traducirse al español se puso como órdenes y bueno, pues, es el título del libro, también está descargable para que ustedes, bueno, puedan empezar a ver que quizás las cosas que nos suceden pues no son azarosas ni de mala suerte, y quizás empezar a abrirse a otras posibilidades, ¿no? Porque ahí también se hablan de cuadros terminales que casualmente al poner en orden el sistema familiar, oh milagro, la persona se sanó. Entonces, otro libro también que habla sobre la biodescodificación es de Enrique Corbera. También tiene cosas interesantes para poder, o sea, en este caso él le ha cambiado un poco el nombre y él lo denomina emoción. Emoción, exactamente, porque él, claro, bueno, por un tema nuevamente de autorías, y derechos intelectuales, pues bueno, ahí hubo un rifirrafe, que ahí no tengo yo que comentar nada, simplemente por eso tuvo él que cambiarle el nombre, pero al final es prácticamente la misma técnica. El poder ayudar, acompañar en este caso, pues al cliente o al sistema familiar del cliente, pues para que se desatore, se desatasque, se descodifique lo que ha quedado ahí guardado en el inconsciente y que al querer salir a la luz, porque el inconsciente, según el esquema junguiano, es la sombra. Entonces, claro, lo contrario de la sombra es la luz. Entonces, al salir a la luz, sale muchas veces en forma de problema, llámese enfermedad, llámese carencia económica, llámese malas relaciones. Entonces, por eso hay que trabajar en esa sombra para descodificar, para desbloquear, para liberar y que casualmente salga nuestra mejor versión a partir de haber descodificado, de haber desbloqueado aquello. Gracias, Pilar. En realidad fue muy enriquecedor este domingo.
y sé que hay las personas que se han conectado, acá los nombres agradecen muchísimo, Linda Rojas, Gisela, también dice gracias por la información, Nadia Rubiños, ya le dijimos dice muchas gracias por los valiosos consejos, por compartir conocimientos, Jesús también dice muchas gracias, Luisa Gamboa también dice la capacidad de comunicarse, que las personas van perdiendo la capacidad de recordar la memoria. Recordar, Luisa, no entiendo mucho si hay algo que hayas querido preguntar, pero si no, igual siempre me conecto y si hay algo que le quieres preguntar a la doctora, pues nos conectamos por el Face y yo me conecto con ella, no hay ningún inconveniente. Emi Vera también dice buenos días, felices Pascuas de Resurrección, Katia también se conecta, Carmen Hija también se conecta, buen día, Cintia también buenos días. En fin, a muchas personas que se han conectado por el agradecimiento, también por los libros que ya le hemos hecho llegar, porque era la inquietud de aquí de alguien, pero ya se me perdió por aquí donde está. De corazón estoy muy agradecida por el tiempo valioso, por el aporte, por la literatura que has podido brindarnos, por las técnicas, por las herramientas que ayudan muchísimo y que potencian de la misma manera, bella comunidad, a ustedes por el tiempo valioso que ustedes le dan. Y si ustedes están aquí presentes, es porque realmente están buscando un camino diferente del que hoy están llevando. Entonces, la mejor manera de poder acompañar a una persona con Alzheimer es que nosotros vamos a aprender a autodescubrirnos, a generar un desarrollo personal a través de ese mensajero que nos está llegando, que es a quien estamos cuidando. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que sanar. Y recuerda, Pilar, de mencionarme el número celular. Si hay alguien que quiere conectarse contigo, nos mencionas tu número celular. Si hay alguien, si por allí... No, forma de chatear para podértelo llegar, porque si no, en todo caso es el número que tú tienes. O sea, ya, está bien, pueden conectarse conmigo y yo les doy el número a través de mi persona y ustedes pueden conectarse, de repente van a poder descubrir que por ahí hay unas raíces que están de repente que ni siquiera por el inconsciente está, pero el consciente no está y la idea es que salga de la sombra y salga a luz, como dice Pilar. Entonces, para sacarlo a luz es necesario sanarlo. Entonces, bella comunidad agradecida, las terapias también están, como dicen, a la orden del día. La doctora Pilar puede acompañarlos, pueden ustedes gestionar dónde está la raíz, quizás en la infancia, o quizás viene de un transgeneracional. Entonces, muchísimas gracias. Gracias también a Anabel, que nos sigue escribiendo, Nadia, que también hay unas personas que más, bella comunidad, no tengan ningún temor, escriba, no hay ningún disparate, quizás por ahí tienen algún miedo de escribir, no, todos estamos aquí porque nos une una intención, acompañar y sanar. Miren, a través del acompañamiento he podido yo sanar y sí, seguro que hay muchas cosas más que tengo que sanar, pero de corazón estoy segura que desde esta nueva perspectiva, desde este nuevo camino, desde este momento que nosotros nos dedicamos para que ustedes puedan tener la luz que necesitamos, para que no digan qué pena, qué tristeza, esa es mi suerte, seguro que así fue y no lo es. No estamos en este mundo para sufrir. El Creador nos trajo a este mundo para ser felices, pero hay caminos que hemos optado que no nos están llevando a esta realidad. Los quiero muchísimo. Gracias, Pilar, de corazón. Feliz, gracias a todos. Comienzo de semana. Aquí presente, literalmente presente, porque casualmente si algo quiero recalcar es que cuando estén atendiendo a un familiar, por favor estén presentes. Presente con mucho amor y aunque ustedes no crean de qué manera, pero busquen, esperen milagros, porque cuando uno espera lo negativo va a pasar y también sucede con lo contrario. Cuando uno espera un milagro, muchas veces se da, no les voy a garantizar al 100%, pero salir de ese sesgo que todos tenemos. Ok, ya solamente viene lo peor, sí, y lo peor después ves cómo tenía razón. Ya, no, pero también podemos decidir enfocarnos en ver o en esperar, en vivir desde ese estado de esperanza, que es muchísimo mejor que vivir desde la frustración o vivir desde la amargura, del desespero, etcétera, que obviamente es entendible. Y vaya nuevamente mis respetos a todas las personas que ya sea
por un tema familiar o por un tema profesional, y nuevamente te menciono a ti, Nancita, están teniendo el coraje de cuidar, de atender, de sostener a un paciente, por ejemplo, en este caso, con ese diagnóstico. Que ya les digo, el diagnóstico, bueno, pues me habla del pasado. El pronóstico, les deseo todo lo mejor, que sea un pronóstico muchísimo más lleno de amor, de fe y, ¿por qué no?, también con mejores resultados que el pronóstico que quizás hayan podido escuchar. ¿Ok? Ese es Gracias. mi anhelo a todos ustedes. Gracias, Bendiciones. abracitos, bendiciones, muchas bendiciones. Gracias, gracias, Pilar. De nada, hasta luego.